Vamos a comenzar en este año el curso de Estadística 2, que corresponde al ciclo profesional de las carreras de Contador Público y de Licenciatura en Administración. En este año 2022, el equipo docente va a estar formado por quien les habla, Patricia Caro, y los auxiliares María Inés Ahumada, Nadia Luxiguo y Nahuel Aranda. ¿Cómo va a ser nuestra metodología de trabajo en esta materia? Por un lado, vamos a tener el aula virtual, donde vamos a usar de repositorio para instalar archivos, videos, links, foros, etc. En esa aula virtual vamos a tener algunos materiales de estudio, pero también el material clave que vamos a usar en Estadística 2 es un material impreso que ha sido la actualización y corrección de los materiales utilizados en los años anteriores. Por lo tanto, este material en breve va a estar a disposición de ustedes en formato papel, el cual podrán adquirir cuando les avisemos que ya esté publicado. Vamos a trabajar con clases teóricas, con clases prácticas, algunas sincrónicas y también con videos, y los foros serán nuestro espacio de comunicación donde podemos preguntar dudas o donde podemos hacer algún otro tipo de comunicación más de tipo administrativa. El aula virtual es clave porque, dada la modalidad híbrida que vamos a implementar, vamos a tener algunas clases presenciales y algunas otras clases que van a ser virtuales, pero de manera sincrónica. Es decir, donde le vamos a comunicar o avisar qué es lo que ustedes deberían hacer, leer o mirar en el horario, preferentemente de la segunda clase teórica, va a ser en esta oportunidad, para que puedan ir siguiendo la materia en los momentos en que nos encontremos de manera presencial. Es decir, si nuestras clases son los días martes y jueves, las clases teóricas, vamos a tener solamente de manera presencial la clase del día martes. El día miércoles van a tener el práctico, y el día jueves, en vez de una segunda clase teórica, les vamos a indicar qué clases deberían ustedes ver en video o qué material deberían leer para continuar con el estudio que será retomado a la semana siguiente. Es decir, que el programa completo se va a desarrollar teniendo en cuenta que va a haber dos clases. Si ustedes solamente van a clase los días martes y no realizan, leen o miran los videos los días jueves, van a estar cursando la mitad de los contenidos, por decirlo de alguna manera, y cada vez que retomemos los días martes van a encontrar cosas que no pueden entender seguramente por no haber trabajado el día jueves con lo que le pidamos que trabaje. En el aula virtual vamos a tener unidad por unidad, que las vamos a ir habilitando a medida que avancemos. Nuestro programa tiene 9 unidades, y vamos a encontrar allí todos los elementos para trabajar. Entonces, las clases teóricas, martes y jueves, pero solo martes presencial. Los jueves va a tener la característica de la clase, digamos, híbrida, en el sentido que va a ser a distancia. No es una clase híbrida, sino que es una clase asincrónica, ¿sí? Va a ser virtual. Híbrida es la modalidad porque combina tanto lo presencial como lo virtual. Y las clases prácticas los días miércoles, donde vamos a estar divididos en 2 aulas de práctico, que ya les vamos a avisar en el comienzo de clases qué aulas van a ser y qué profes van a tener. A modo de cronograma tentativo, comenzamos nuestras clases en esta semana del 9 de agosto y vamos a ir analizando las diferentes unidades hasta que lleguemos al momento del primer parcial, que está previsto para el miércoles 14 de septiembre. Segundo parcial para el 2 de noviembre, y el parcial recuperatorio la semana final de clase, el jueves 10, que es el último día asignado a las clases de este curso. Estas fechas de los parciales que están acá marcadas en amarillo en realidad son tentativas, porque la Secretaría de Asuntos Estudiantiles después debe fijarse en cumplir con la normativa de que no haya 2 evaluaciones del mismo semestre, del mismo turno, en las mismas 24 horas, digamos, tiene que haber un término de 24 horas de diferencia, y entonces puede que haya algún cambio que nos vaya a proponer, y nosotros en ese sentido se lo vamos a comunicar. Respecto a los materiales de estudio, entonces, un nuevo material que les vamos a avisar cuando va a estar disponible. No obstante eso, para
poder comenzar las clases, la unidad 1 y la unidad 2 están disponibles en el aula virtual para comenzar a estudiar. Ya cuando nos toque trabajar con la unidad 3, el material ya va a estar a la venta y entonces ustedes lo podrán adquirir en la editorial de la facultad o en el box de apunte y continuarán estudiando ya con ese material. Entonces, los parciales, que como dijimos, miércoles 14 de septiembre a las 3 de la tarde, el horario del práctico, será el primer parcial, y va a abarcar las unidades que van desde la 1 a la 4. Mientras que el segundo parcial va a ser el miércoles 2 de noviembre a las 15 horas, y las unidades que va a abarcar será de las 5 a la 9. A medida que vayamos avanzando en el cursado, les vamos a ir diciendo qué modalidad de parcial vamos a elegir. Es muy probable que el primer parcial sea escrito en papel y que el segundo parcial sea en la computadora, en los gabinetes de la facultad. Todo esto está en virtud de la disponibilidad, en virtud de la cantidad de alumnos que se vayan a presentar, etc. Y luego el recuperatorio, que será la instancia de rendir aquel parcial que ha sido reprobado o que ha estado ausente. Un solo parcial se puede recuperar, y como eso es en el horario del teórico del jueves, va a ser a las 13 horas. Las condiciones a las cuales un alumno puede acceder al finalizar el cursado y haber rendido los parciales, digamos que son dos: el ser alumno regular, cuando aprobó los dos parciales, pudiendo haber recuperado uno de ellos con una nota mínima de 4, que según la escala de puntajes es 50 puntos. Otra condición es poder lograr la promoción indirecta, que es cuando se ha sacado promedio de 7 con nota mínima de 6. ¿Sí? El recuperatorio no cuenta para promocionar, por lo tanto en las fechas previstas para el primero y segundo parcial tienen que haber rendido y sacado esa nota para la promoción indirecta. Esto les permitirá rendir un examen final, o como alumnos regulares, donde van a rendir un examen teórico práctico. En este caso, el examen suele durar unas 2 horas, o bien como promocionados, donde van a rendir un examen teórico, que es lo mismo que rinden los regulares en esa parte, pero práctico de las unidades 5 y 7. Suele ser un examen un poco más corto que el del alumno regular. Entonces, ¿qué objetivo nos hemos planteado como objetivo general de la asignatura? Por un lado, comprender los conceptos asociados a la inferencia estadística. Estudiamos en Estadística 1 que cuando tomamos una muestra aleatoria y representativa de la población, todos los análisis y conclusiones que podemos obtener de esa muestra pueden ser generalizados o inferidos a la población de donde hemos obtenido la muestra. En Estadística 2 vamos a aprender conceptos que están asociados a la inferencia estadística. Dentro de los objetivos específicos que nos hemos planteado, tenemos por un lado aplicar diferentes métodos en las asignaturas de la carrera, realizar una adecuada selección de las muestras para poder hacer las inferencias a las poblaciones de donde las hemos obtenido. Todo esto va a estar acompañado del uso de Infostat, y con más motivos, todas las unidades ahora están asociadas al uso de software. Por lo tanto, lo aprendido en Estadística 1 nos va a ayudar para poder trabajar en esta materia. Nuestra materia tiene 9 unidades, como bien les dije. Primero vamos a aprender en la unidad 1, una unidad muy cortita, algunas distribuciones de probabilidad que se derivan de la normal y que no conocemos. En la unidad 2 vamos a trabajar con la teoría de la estimación. En la unidad 3, cómo seleccionamos las muestras y qué métodos tendríamos que tomar. La unidad 4 va a trabajar con pruebas de hipótesis para un parámetro. Las 5, pruebas de hipótesis para 2 o más parámetros. En la unidad número 6, unos procedimientos no paramétricos diferentes a lo que estábamos viendo hasta ahora. En la unidad número 7, análisis de regresión y correlación. En la unidad número 8, algunas nociones muy básicas de serie de tiempo. Y en la unidad número 9, vamos a ver también nociones básicas de control estadístico de la calidad. Es muy importante para cada unidad, para poder abordarla correctamente, que nos guiemos con las hojas de ruta que van a estar publicadas por unidad. Por un lado, vamos a tener ahí indicaciones de cómo deberíamos empezar a estudiar, ¿sí? Es decir, qué es lo que vamos a tener que descargar y leer primero, hasta qué página preferentemente, luego realizar las actividades,
las actividades tienen respuesta en este material, por lo tanto luego corregimos, nos autocorregimos para ver si es correcto o no, podemos ir viendo videos de ejercicios ya resueltos y por lo tanto eso nos va a ayudar también a autocorregirnos, toda información que va a estar disponible en el aula virtual. ¿Sí? Los materiales ya hablamos que se trata de las 2 unidades disponibles en el aula de cursado y el resto en un material escrito, ¿sí? Con eso entonces descargamos, leemos, corregimos, también van a haber diapositivas publicadas y videos que hemos grabado en los años anteriores, en plena pandemia, para poder dar las clases que son útiles de recuperar en este cursado híbrido. Tenemos la manera de preguntar a través de los foros, donde los profesores van a responder, donde vamos a indicar, resolver un ejercicio, dar pautas, y por otro lado también descargar el Infostat, si es que no lo tuvieron en Estadística 1, y hay algunos tutoriales de cómo utilizarlo, que nos va a venir bien, porque acá va a haber más procesamiento y muchas más salidas de Infostat a la hora de interpretar o de resolver alguna situación problemática. Bueno, con todo esto, espero que tengan muchos éxitos en este cursado y desde ya decirles que todo el equipo de cátedra está a su disposición para aclarar todas aquellas dudas que se puedan ir planteando.